Dios te continúe bendiciendo en esta mañana, o en este día, o en esta tarde, donde tú estés mirando este programa. Este es su programa La Clase con Clase. Hoy vamos a seguir con el estudio de Mateo capítulo 11. Vamos a leer del verso 20 al 26. Gloria a Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros, porque no se habían arrepentido, diciendo: ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo ha de que se hubieran arrepentido en silicio y en ceniza. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida, porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Verso 25. En aquel mismo tiempo, respondiendo Jesús, dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Amén. Que Dios bendiga nuestras vidas en este día. Vamos a seguir con la clase de Mateo. Estamos en el capítulo 11, verso 20. Amén. En el capítulo que nosotros leímos, en los versos, Jesús denuncia y reprende las ciudades de los alrededores de Capernaum, que Capernaum quedaba en la parte norte de Palestina, ¿verdad? Y Jesús predice el juicio sobre ella por causa del rechazo al mensaje que Juan el Bautista había proclamado sobre ella. Gloria al Señor, amén. Entonces dice ahí en el verso: entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de los milagros. Oiga, la palabra reconvenir. Entonces comenzó a reconvenir. La palabra reconvenir significa reprochar, prácticamente insultar e injuriar, pero en este caso es reprochar. Entonces, rechazar el mensaje del cielo es sumamente serio, mis amados hermanos. Entonces, por eso Jesús les reprocha. Las ciudades en las cuales había él hecho muchos milagros, dice ahí, comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros. Entonces, fíjense, esos muchos milagros que Jesús había hecho en estas ciudades habrían despertado, como quien dice, la curiosidad en las personas. Se sentían como maravilladas. Entonces, ¿cuál era en sí el pecado de estas ciudades? Dice ahí, hermano, porque no se habían arrepentido, dice el versículo 20. Ese era el problema. Tanto milagro, tantas maravillas, milagros extraordinarios, y la gente se sentía, oh, ¿verdad? Pero no había un arrepentimiento en sus corazones, no mostraron fe. Entonces, por eso él en el versículo 21 da una expresión que significa juicio, que le dice: ay de ti. Oiga esto, la palabra ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida. Porque si en Tiro y en Sidón se hubiesen hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo ha que se hubieran arrepentido en silicio y en ceniza. Ven la palabra, la expresión ay. Entonces es un lamento que significa juicio. Si en Tiro y en Sidón se hubieran realizado los muchos milagros que el Señor realizó en Corazín y en Betsaida, dice, entonces Tiro y Sidón se hubieran arrepentido, mis hermanos. Si se hubieran arrepentido, dice Jesús, oiga esto, hermano, en silicio y en ceniza. Entonces Jesús le estaba diciendo, si se hubieran hecho todos esos milagros que se hicieron en las otras ciudades, que se hubieran hecho
eh, si se hubieran hecho, dice Corazín y Betsaida, si en Tiro y Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, entonces tiempo es que se hubieran arrepentido en silicio y en ceniza. Cuando hablamos de silicio, era una tela de saco, ¿verdad? Entonces, que se hacía con pelo de algún animal, se hacía esa batola así de saco. Entonces, su uso significaba un duelo, mi hermano, como una penitencia, dolor, desesperación. Significaba eso. Cuando las personas estaban de duelo, se vestían de silicio. Entonces también era de color áspero y oscuro. La tela era bien áspera. Imagínense en esos países calurosos, la gente vestida con eso, ropa de silicio, hermano. Era algo que verdaderamente le causaba una incomodidad muy grande. Entonces, a esto de la tela, del color oscuro también, ¿verdad? Se le añadía, hermano, la ceniza sobre el saco. Entonces, en la parte que le cubría la cabeza, ¿verdad? Entonces estaba afligido la persona. Muchas veces lo que hacían también era que se acostaban sobre eso, sobre esa tela de silicio, y ahí duraban un periodo de tiempo determinado. Ustedes ven, entonces era una manera como de castigar el cuerpo vistiéndose de silicio. Alabado sea el nombre del Señor. Y denotaba cuando la persona tenía un duelo o tenían que cumplir una penitencia o estaban desesperadas buscando el favor de Dios, hacían todos estos sacrificios para mostrar, ¿verdad?, arrepentimiento. Entonces eso es lo que Jesús le dice, si se hubieran hecho en Corazín, en Betsaida, se hubieran hecho todos esos privilegios, ¿verdad que sí? Entonces se hubieran ellas arrepentido. Entonces dice aquí el verso 22, por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. Ve, entonces Corazín y Betsaida, oiga esto, lo que Jesús le dice, sería más tolerable el castigo que se hizo en Tiro y en Sidón que para ella, hermana, gloria al Señor, hermanos. Ok, un castigo menos intenso, ¿verdad? Porque sus profundidades fueron, sus oportunidades, vamos a decirlo, en Tiro y Sidón fueron menos que en Corazín y en Betsaida. Eso es lo que Jesús está diciendo. En Lucas 12:48 dice, hablando Jesús, que a quien mucho se le da, mucho se le demanda. Entonces, como se le había dado mucho a Corazín y a Betsaida, entonces mucho se le demandaba a esas ciudades que reaccionaran en un acto de fe. Amén. El verso 23 le dice, y tú, Capernaum, ahora va a hablar con las ciudades de Capernaum, y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida. Ve, entonces le dice aquí, ¿por qué, hermano? Porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habrían permanecido hasta el día de hoy. Ustedes ven todos los milagros que se hicieron en Capernaum, se hubieran hecho en Sodoma y en Gomorra, entonces esas ciudades hubieran sido perdonadas. Pero entonces Capernaum tuvo privilegios, hermano. Dentro de los privilegios que tuvieron las ciudades de Capernaum, fíjese, la ciudad tenía una sinagoga, ¿verdad?, que había sido edificada bajo los auspicios de un centurión, según Lucas capítulo 7 del 1 al 10. Habla de que la ciudad tenía una sinagoga. El Señor también enseñó muchas veces en esa sinagoga, Marcos 1:21. Jesús residía allí. Cuando Jesús se fue, ¿verdad?, de Nazaret, fue a vivir a la ciudad de Capernaum. Aleluya. Jesús entonces residía en esa ciudad. Capernaum era conocida como su ciudad. Cada vez que se dice en la Biblia que Jesús iba a su ciudad, se estaba refiriendo a la ciudad de Capernaum, conforme a Mateo 9:1 y Marcos 2:1. Usted va a encontrar que dice que fue a su ciudad. Ok. Otro de los privilegios de Capernaum, ¿verdad? No cabe duda de que Capernaum fue una ciudad privilegiada. Mire, allí vivió el Mesías. Jesús vivió allí todo el tiempo de su ministerio. Allí Jesús enseñó, realizó muchos milagros,
Los habitantes de la ciudad vieron la sencillez y la rectitud de la vida del Mesías. También ellos no podían negar, hermano, ni su mensaje, ni su comportamiento. Ve, tenían ellos que reaccionar al mirar, gloria al Señor, el comportamiento del Mesías, cómo él hablaba, sus enseñanzas, la prédica, todas esas cosas. Entonces tampoco podían refutar la realidad de los milagros, porque Jesús hizo muchos milagros en esa ciudad, mis hermanos. Debe, por eso es que el Señor le dice, ay, y tú Corazín, que fuiste elevada hasta el cielo, que eres elevada hasta el cielo, fue elevada hasta el cielo. ¿Usted sabe por qué? Por lo que le dije, porque fue una ciudad privilegiada donde vivió el Mesías todo el tiempo de su ministerio. Entonces Jesús le dice, hasta el Hades serás abatida. Usted ve, entonces ese es el contraste. Te subieron en un privilegio alto, el más alto que quizá que todas las otras ciudades. Aleluya. Pero no aprovecharon las oportunidades, no aprovecharon el privilegio que tenían de tener el Mesías viviendo en su territorio. Entonces el verso 24, mis hermanos, dice, por tanto os digo que en el día del juicio, escuche esto, en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Entonces será más tolerable. Ustedes saben que sobre Sodoma y sobre Gomorra llovió fuego del cielo, fuego y azufre, y consumió esas ciudades, ¿verdad? Dice que eso va a ser más tolerable que lo que va a suceder en la ciudad de Capernaum, mis hermanos. Gloria al nombre del Señor. Entonces eso lo que hace es que denota la realidad de un juicio futuro. La ciudad rebelde no será exaltada hasta el cielo, sino que será humillada hasta la profundidad del Hades. O sea, va a ser a lo más extremo del castigo. Lo van a recibir esas ciudades por haber encerrado su corazón a la venida del Mesías y a recibirlo y a aceptarlo. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Ok, entonces fíjese de los versos Mateo 11, 25 al 30. Ahora hay un contraste, ¿verdad? En los dos pasajes. Gloria al Señor. Después de pronunciar juicio en contra de las ciudades impenitentes que eran Corazín, Betsaida y la ciudad de Capernaum, ¿verdad? Entonces ahora Jesús lo que va a hacer es que va a pronunciar una maravillosa expresión de gratitud al Padre. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces Él va a agradar al Padre, va a alabarlo, a glorificarlo. Mire cómo comienza el versículo 25, oiga. En aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Gloria al Señor. Entonces Jesús eleva una oración al Padre, pero es una oración de alabanza. ¿Por qué? Por esconder la verdad del reino de los cielos, de los orgullosos, y revelarla a quién, a los humildes. Entonces los fariseos y los escribas eran los sabios y entendidos, ¿verdad? Pero según su propia opinión, aleluya. Pero, hermano, estaban cerrados hacia Jesús, cerrados hacia las enseñanzas, no aceptaban ninguna de las enseñanzas ni de la prédica del maestro, ¿verdad? En cambio, los niños representaban a los humildes, los que eran más sensibles a sus necesidades espirituales y estaban dispuestos a escuchar y obedecer a Jesús. ¿Te oyó la diferencia? Mientras están los orgullosos, que están con mucha letra, con mucha palabrería y con mucho conocimiento, entonces en el otro extremo están los humildes, que Jesús lo cataloga como niños, ¿verdad? Que son los que están dispuestos a escuchar y obedecer el mensaje. El término niño, ¿verdad? Mire lo que él le dice, gloria a Jesús, que escondiste estas cosas de los sabios y los entendidos y las revelaste a los niños. El término niño significa uno que es inmaduro, pero que está dispuesto a aprender. Usted sabe que los niños en su inmadurez, pero ellos van copiando de los adultos y van aprendiendo y van asimilando y van moldeando el comportamiento
según las enseñanzas que se le va dando. Entonces, personas que no han avanzado mucho en el crecimiento, ¿verdad? Lo cataloga Jesús como niño, pero tienen que depender también de otros. Aleluya, esos son los humildes. Tienen alabado sea el nombre de Jesús, tienen no avanzan mucho, van poquito a poco, paso a paso, de un poquito y el otro poquito y así sucesivamente, pero tienen esa dependencia de que se les enseñe. Entonces conocen sus debilidades y sus necesidades de Dios y comprenden que no pueden ser salvos por sus propios esfuerzos. Entonces eso es lo que Jesús le está diciendo. Hay un pueblo que Jesús lo cataloga como niños que están aprendiendo, están un poco inmaduros, pero van avanzando en su conocimiento, en su comportamiento, en su crecimiento, necesitan que alguien los enseñe, necesitan un tutor. Entonces esas personas que son como los niños reconocen sus debilidades y sus necesidades de Dios y entienden que por ellos mismos no pueden ser salvos por sus propias habilidades ni por su propio conocimiento, que necesitan, hermano, de Jesús. Aleluya. Entonces los orgullosos, para los cuales la revelación de Dios está cerrada, y los humildes, para quienes está la revelación de parte de Dios está abierta. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces el hombre no descubre el conocimiento de Dios por su inteligencia o por su astucia. Usted escuchó eso, Primera de Corintios 1:21, el hombre no descubre el conocimiento de Dios por su inteligencia ni por su astucia. Dice Primera de Corintios 1:21. Gloria al nombre del Señor. Escuche lo que dice. Verso 21 dice: pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. ¿Escuchó? Entonces a Dios se agradó por salvar a los creyentes, para salvarlos a través de la locura de la predicación, no por la sabiduría humana, no por el conocimiento que la gente tenga del mundo, ni por los muchos conocimientos, ni por los muchos trofeos que hayamos alcanzado, ni por los muchas placas que nos hayan dado, ni nada de eso, ni medallas, ni nada de eso, hermano, sino es porque Dios se agradó salvar al hombre a través de la predicación del Evangelio. Aleluya. Entonces es un regalo de Dios para los que conocen su propia indignidad, hermano, y saben que necesitamos de la misericordia de Dios para ser salvos. Aleluya. ¿Ve? Entonces en el verso 26 Jesús responde: sí, Padre, porque así te agradó. Entonces Dios esconde estas cosas de los sabios y de los entendidos, las revela a los niños, porque así al Padre le agradó. Dice el versículo 26. Entonces declara Jesús, usted sabe que declara la voluntad, el decreto, la complacencia de Dios. Aquí se declara lo que es el libre decreto de Dios. Lo que Pablo lo llama, según Efesios capítulo 1, lo llama el puro afecto de su voluntad. Si buscaremos nosotros aquí en Efesios capítulo 1, verso 5, oiga lo que dice: en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. ¿Oyó la palabra? Según el puro afecto de su voluntad, nos adoptó como hijos suyos por medio de Jesucristo. ¿Por qué lo hizo así? Por el puro afecto de su voluntad. Versículo 9, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Usted ve, hermano, entonces, aleluya, si fuéramos a hablar de un término un poquito más vulgar, vamos a decirlo así, diríamos porque el Señor lo quiso así, porque a Él le dio su voluntad de hacerlo así. Aleluya, por no decir otra cosa, ¿verdad? Ok, entonces, según el puro afecto de su voluntad,
porque a él, hermano, quiso hacerlo así en la palabra, ¿verdad? Entonces él lo hizo así. Alabado sea el nombre del Señor. La salvación no se gana con nada. La salvación, el Señor nos salvó a través de su Hijo Jesucristo y nos dio a nosotros ese regalo que no nos lo merecíamos, pero dio en su voluntad, como dice Pablo, Efesios 1:5 y verso 9, del puro afecto de su voluntad, su libre decreto, él decretó en el cielo que el hombre iba a ser salvo a través de Jesucristo y de la predicación del Evangelio. Aleluya, gloria al Señor. Verso 27. Mateo 11:27. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni el Padre conoce a alguno sino el Hijo. Y a aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Jesús está declarando una relación única y una relación íntima entre el Padre y Él. Todas las cosas, escuche esta, todas las cosas, dice Jesús, me fueron entregadas por mi Padre. ¿Qué significan todas las cosas, mis hermanos? Aleluya. Entonces, a Jesús le fue entregado toda la autoridad sobre la naturaleza. Toda autoridad tiene Jesús sobre las enfermedades. Jesús tiene toda la autoridad sobre la muerte, toda autoridad sobre Satanás. Jesús tiene toda autoridad sobre los hombres para salvar sus almas y darle vida eterna. ¿Ustedes? Gloria a Dios. Todas las cosas me han sido entregadas por mi Padre. Me fueron entregadas. O sea, Dios transfirió a la disposición de Jesús todas estas cosas. Todo eso Él lo dejó en las manos de Jesús. Alabado sea el nombre del Señor. Eso es lo que es, aleluya, que le fueron entregadas a Él todas las cosas. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Ok, en esa autoridad incluye el acto de revelar al Padre, porque eso es lo que dice el versículo. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno, oiga, sino el Hijo, y a quien el Hijo lo quiera revelar. O sea, nadie conoce al Padre, eso es lo que dice el verso 27, si el Hijo Jesucristo no nos lo revela. Si Jesús no te da la revelación de quién es el Padre, tú no conocerías a Dios. Aleluya. Ok, entonces el Hijo es el único que posee esa autoridad. Juan 1:18, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Eso dice Juan 1:18. En Jesucristo conocemos al Padre. Por eso es que dice Juan también que el que no tiene al Padre no tiene la vida, y el que no tiene al Hijo tampoco tiene la vida, mis hermanos. Es una combinación entre el Padre, Dios Padre, y el Hijo Jesucristo. Entonces Jesús le ha dado a conocer, Jesús vino a revelarnos al Padre para que pudiéramos acercarnos a Él a través de Jesucristo. Por eso es que Jesús le dice mi Padre. Gloria al nombre del Señor. ¿Ve? Siempre que habla del Padre, Él dice mi Padre. Fue por usar esa expresión que los judíos procuraban matar a Jesús. Según Juan 5:18, porque también decía que Dios era su propio Padre haciéndose igual a Dios. Eso decían ¿verdad? Cuando Jesús hablaba. En Juan 10:33, los dirigentes judíos acusaron al Señor de blasfemia, diciendo, porque tú siendo hombre te haces Dios. Porque cuando Jesús dice que Dios es su Padre, ese era el problema. Entonces las autoridades judías entendieron que la cosa que Jesús hacía, solo Dios la podía hacer. Pero además, al oír al Señor referirse a Dios como su Padre, aleluya, ¿verdad? Tomaron esa identificación como una blasfemia. Y eso, hermano, a la postre, a la larga, fue lo que hizo, gloria al nombre del Señor, que condenaran a Jesús a la muerte, según Juan 19:7, mis amados hermanos.
Gloria al nombre del Señor. Juan capítulo 19, versículo 7, se lo voy a leer. Dice, los judíos les respondieron, nosotros tenemos una ley y según nuestra ley debe morir, porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. Oiga, entonces, gloria al nombre del Señor. Esa expresión fue la que hizo que Jesús lo llevaran a la cruz del Calvario a morir. Gloria a Jesús. Por eso estamos usted y yo libres, porque Cristo murió en la cruz del Calvario por nosotros, hermano. Y por eso nosotros tenemos esa intimidad con Dios Padre, porque Jesucristo abrió ese camino, hermano, para que la humanidad pudiera acercarse al Padre. Mire, el único puente es Jesús. El puente entre Dios y el hombre es Jesucristo, no es más nadie. Usted no va a encontrar en la Biblia que hay otro mediador. El único mediador entre Dios y el Padre, entre Dios Padre y el hombre, es Jesucristo. Y Él lo declara ahí. Y a quien Él se lo quiera revelar. Por eso es que la gente andan a tientas buscando a Dios y no lo pueden encontrar. Porque si no se acercan con un corazón sincero, donde Jesús, como niño, si nosotros no derramamos nuestro corazón delante de Jesús como un niño, no podremos entrar en el reino de Dios. Entonces, todas las cosas espirituales dan veradas. Si usted no viene en arrepentimiento, en humildad, en sometimiento, en obediencia entre los pies de Jesús, usted no puede tener revelación de Dios Padre ni del Espíritu Santo. Entonces es a través de Jesús que nosotros tenemos ese conocimiento, tenemos esa intimidad con Dios Padre, tenemos esa intimidad con la Trinidad. Gloria al Señor. La semana próxima vamos a seguir hablando, alabado sea el nombre del Señor, cuando Jesús llama y le dice que vengan a Él todos los que están trabajados y cargados, que Él le va a dar descanso. Pues Dios te continúe bendiciendo. Este fue tu programa, A la Clase con Clase. Si te gusta el programa, tú te inscribes, ¿verdad? Para que recibas las notificaciones y así puedes seguir la secuencia de la clase. Dios te bendiga y nos vemos, si Dios se lo permite, en la próxima ocasión.